Hola mis estimados hermanos, soy Lolo y esto es Producciones Baraka. Hoy estudiaremos Éxodo 24 y capítulos también 31 a 34. Pero primero mi repulsa la guerra entre Ucrania y Rusia, mi más sincera condena a tantas muertes, sean del bando que sean, pero que no sean de inocentes, familias aniquiladas, masacradas, soldados muertos, inocentes muertos, familias que han perdido un padre, un hermano, un amigo, un hijo de Dios. No a la guerra, sea donde sea y contra quien sea. No a la guerra. Bien, ahora pasemos al tema de esta semana, el cual es mi presencia irá contigo. Y el himno que me ha sugerido la lección de hoy es Padre bendito, venimos a ti. Había motivos para esperar que los hijos de Israel se mantuvieran fieles a Dios después de que Él les hubo revelado su ley. Aunque habían murmurado y flaqueado en el pasado, cuando Moisés leyó la ley al pie del monte Sinaí, hicieron este convenio: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Dios llamó a Moisés al monte y le mandó que construyera un tabernáculo para que yo habite entre ellos. No obstante, mientras Moisés estaba en la cima del monte, aprendieron cómo los israelitas podían gozar de la presencia de Dios entre ellos. Los israelitas, a su vez, estaban al pie del monte haciendo un ídolo de oro para adorarlo. Apenas acababan de prometer no tener dioses ajenos. Sin embargo, pronto se apartaron de los mandamientos de Dios. Fue un sorprendente giro de los acontecimientos, pero sabemos por experiencia que en ocasiones la impaciencia, el temor o la duda pueden superar a la fe y el compromiso. Al procurar la presencia del Señor en nuestra vida, resulta alentador saber que Jehová no se dio por vencido con el antiguo Israel y que tampoco se dará por vencido con nosotros, puesto que es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad. Es de lamentar que muchas personas, aun algunas en la Iglesia, piensan que la ley de Moisés era un sustituto de leyes superiores del Evangelio. La llamamos ley menor porque lo era, si entendemos el vocablo menor usado para identificar pasos progresivos o indicar pasos progresivos. Pero algunos piensan que menor significa de menos importancia y significado o de un nivel inferior de verdad y justicia. Eso no es el caso, y este caso no tampoco es. Los israelitas, antes de que Moisés y los 70 testigos especiales fuesen a la presencia del Señor, habían recibido instrucción en cuanto a las leyes. Las aceptaron e hicieron convenio de guardarlas. Aceptaron una copia de las mismas como compromiso y sus convenios fueron santificados mediante un sacrificio. Notemos la promesa que hizo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Las instrucciones que Israel recibió antes de que Moisés fuera al monte Sinaí fueron guardadas en el libro del pacto. Pero como ningún convenio era considerado ratificado y vigente mientras no se ofreciera un sacrificio por la ocasión, de ahí la necesidad de los sacrificios mencionados aquí. La mitad de la sangre esparcida sobre el altar y la otra mitad sobre el pueblo indicaba que Dios y ellos quedaban mutuamente obligados por este convenio. Dios estaba obligado a sostener, defender y salvar al pueblo. El pueblo estaba obligado a temer, amar y servir al Señor. Las instrucciones dadas a Israel aseguraban que no sería forzado a una relación que no comprendieran o no quisieran. Una vez que Israel expresó su voluntad de recibir la ley y que hizo convenio de obedecerla, Moisés pudo actuar libremente por Israel ante la presencia del Señor. ¿Por qué los israelitas quisieron adorar el becerro de oro? Quizá muchos os lo estéis preguntando. Bien, vamos a ver. El asunto es sumamente extraño y representa un cambio inexplicable. ¿Era posible que tan pronto se hubieran perdido de vista las maravillosas manifestaciones de Dios sobre el monte? ¿Era posible que Aarón imaginara que podía hacer un Dios que fuera capaz de ayudarlos? Sin embargo, ni siquiera protestó contra el pueblo por lo que le pedían. Quizás solamente intentó hacer para ellos una representación simbólica del poder y energía divinos,
a fin de que para los israelitas fuera tan evidente como lo habían sido el pilar de nube y fuego, al cual Dios otorgará una energía e influencia siempre presentes. O tal vez, al pedirles que sacrificaran sus ornamentos, haya supuesto, que iban a desistir de su demanda, pero todo eso es solamente una conjetura, con muy poca evidencia que la sustente. Se debe aceptar, no obstante, que Aarón no parece haber establecido una forma de adoración que reemplazara a la adoración del Altísimo. De aquí que lo encontramos proclamando: mañana será fiesta para Jehová. Y más adelante nos damos cuenta de que se realizaron algunos de los ritos adecuados de la adoración verdadera en dicha ocasión, pues trajeron holocaustos y ofrendas de paz. Por eso es evidente que él tenía por intención que el verdadero Dios fuera el objeto de la adoración del pueblo, aunque permitió y aún fomentó ofrecer esta adoración por medio del ídolo, el becerro de fundición. Bien, ahora vamos a ver ciertos capítulos y versículos. Por ejemplo, Éxodo 32, versículos del 9 al 14. ¿Iba Dios realmente a destruir a los israelitas y se arrepintió? La traducción hecha por José Smith corrige este versículo y demuestra que Moisés rogó al Señor que perdonara a los israelitas si estos se arrepentían. En el versículo 14 de esta traducción, el Señor le dice a Moisés que perdonará al pueblo si él, Moisés, castiga a aquellos que no se arrepientan. Y luego tenemos en Éxodo 32, versículos 15 al 25, Moisés el mediador. La función de Moisés en este acontecimiento es significativa. En esta gran visión en la que vio al Señor, se dijo que él, Moisés, era a semejanza del unigénito. Y esa semejanza se hace evidente en este caso porque cuando el pueblo enfrentó la destrucción por causa de su maldad, Moisés actuó como mediador ante Dios, defendió su causa y ofreció su propia vida para apaciguar la justicia divina. Después de las murmuraciones constantes y la rebelión del pueblo, cualquier líder común habría dicho: sí, son un pueblo malvado, adelante, destróyelos. Pero Moisés, como Cristo, de quien era semejanza, amaba a su pueblo a pesar de su testarudez y maldad. Así que intercedió por ellos y los salvó, pero solo con la condición de que se arrepintieran. Moisés buscó a aquellos que estaban por Jehová entre los que estaban desenfrenados. El vocablo hebreo usado aquí puede significar desenfrenado, suelto o desnudo o descubierto. Si se hubiera usado desnudo, se podría entender el vocablo en el mismo sentido en que se encontraba Adán al estar avergonzado y se escondió de Dios porque estaba desnudo. La expresión también puede significar expuesto en culpa delante de la ira de Dios. Compara los sentimientos de alma ante una circunstancia similar en Alma 36, 1 al 22. Por otra parte, Israel se había soltado y estaba desenfrenado bajo la guía de Aarón, lo cual es verdad. Ambas condiciones serían para vergüenza de un pueblo que se suponía que era religioso. Algunos se han preguntado por qué Aarón, que tuvo un papel tan importante en el episodio del becerro de oro, salió sin ser condenado. Aunque no lo anotó en Éxodo, Moisés posteriormente indicó que Aarón casi fue destruido y fue salvo solamente porque él intercedió en su favor. Deuteronomios 9:20. Éxodo 33, versículos del 4 al 7. ¿Qué era el tabernáculo que Moisés asentó fuera del campamento? Moisés entonces tomó una tienda y la plantó fuera del campamento, a cierta distancia del mismo, y la llamó tabernáculo de reunión. Este tabernáculo no es el santuario descrito en Éxodo 25 al 30, el cual no fue construido sino hasta después de la restauración perfecta del convenio. Se ve en Éxodo 35-40. Ni otro santuario que hubiera descendido de sus antepasados y que fuera usado antes de la construcción del santuario. Esta era una tienda que pertenecía a Moisés, la cual fue levantada como santuario temporario, ya que la columna de nube descendió sobre el mismo y Jehová habló allí con Moisés. Recibió también el nombre de tabernáculo, porque Jehová se reveló allí
y todos los que lo buscaban tenían que ir a esta tienda que estaba fuera del campamento. Éxodo 33, versículos 19 a 23. ¿Es posible que alguien vea el rostro de Dios y viva? Evidentemente hay algo que no está bien traducido en Éxodo 33, 20, pues el versículo 11 del mismo capítulo dice claramente: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Además, en Éxodo 24, 9 al 11, leemos que Moisés y los 70 ancianos de Israel vieron a Dios. El de Joseph Fielding Smith comentó acerca del problema de la interpretación de Éxodo 33, 20 y de Juan 1 al 18 en esta forma: hay demasiados pasajes que declaran definitivamente que Dios se mostró cara a cara ante sus siervos de la antigüedad. Por lo tanto, los pasajes que declaran que ningún hombre lo ha visto debe estar en error. Por ejemplo, el pasaje en Juan 1:18 se debe probablemente al hecho de que algún traductor de años posteriores no creyó que Dios tuviera cuerpo como el nuestro, por lo tanto consideró que no podía ser visto. Este concepto ha llegado a nosotros desde la introducción del credo de Atanasio en el año 325 después de Cristo. En la traducción de José Smith de este pasaje dice que nadie ha visto a Dios excepto cuando ha testificado del Hijo, y solo por medio de él, el Hijo, el hombre puede ser salvo. Además, en 1 de Juan 4:12, de la traducción de José Smith, dice que solo aquellos que han mostrado gran fe han visto a Dios, y que si nos amamos unos a otros, su Espíritu estará con nosotros y podremos imitar su amor perfecto. Consideremos otro versículo del Evangelio de Juan. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Juan 6, versículos 45-46. Si ignoramos el hecho de que existen traducciones erróneas, parecería que nuestro Salvador se contradice. El último versículo, Juan 6:46, no armoniza con Juan 1:18. Vemos que Abraham habló con Dios cara a cara y que él también habló con Enoch y otros. Sin embargo, el mundo moderno no acepta nada de esto. Ya ha rechazado al Dios viviente, aceptando en su lugar a uno que no puede ser visto ni oído. Por lo tanto, está claro que José Smith fue inspirado cuando tradujo este versículo en el que dice que el Señor no permitiría que Moisés viera su rostro en esta oportunidad y que ningún hombre pecador podía verlo jamás. Ahora vamos a tratar una pregunta que yo pienso que es importante. Éxodo 34, versículos del 1 al 4. ¿Contenía la misma información los dos juegos de las tablas de la ley? Antes de poder contestar plenamente esta pregunta, debemos examinar cuidadosamente el contenido de las primeras tablas. Un erudito ofreció el análisis siguiente. La explicación siguiente es un análisis general de este tema. En el capítulo 20 de Éxodo se dan los 10 mandamientos y, al mismo tiempo, varios estatutos políticos y eclesiásticos, los que se detallan en los capítulos 21, 22 y 23. Para recibir estos, Moisés tuvo que aproximarse a la espesa oscuridad donde Dios estaba, y habiéndolos recibido bajó con ellos a donde estaba el pueblo, de acuerdo con lo que ellos habían solicitado anteriormente. Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos, porque habían quedado aterrados por la forma en la que Dios habría expresado los 10 mandamientos. Después de esto, Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos subieron al monte, y a su regreso anunció todas estas leyes ante el pueblo, y los israelitas prometieron obediencia. Sin embargo, no se menciona nada con respecto a las tablas de piedra. Entonces Moisés escribió todo en un libro, el cual se llamaba el libro del pacto. Después de esto hubo una segunda ascensión de Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, cuando se produjo la gloriosa manifestación de Dios mencionada en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo.
Después de su descenso, Moisés nuevamente recibió el mandamiento de subir, y Dios prometió darle unas tablas de piedra que contenían una ley y mandamientos. Esta es la primera vez que se mencionan estas tablas de piedra. Por lo tanto, parece que los 10 mandamientos y otros preceptos fueron dados y aceptados por el pueblo, y el sacrificio fue ofrecido antes de que las tablas de piedra fueran escritas o mencionadas. Es muy probable que los mandamientos, leyes y demás fueran dados a conocer primeramente por el Señor cuando habló al pueblo, repetidos posteriormente por Moisés, y las 10 palabras o mandamientos que contenían el resumen y la esencia de todas las leyes. Fueron escritas posteriormente sobre las tablas de piedra para ser guardadas como registro en el arca del pacto. Este análisis respondería a una pregunta que se hace con frecuencia: ¿cómo pudo el Señor poner toda la ley de Moisés en solo 2 tablas? Las tablas parece contenían solamente el resumen divino conocido como los 10 mandamientos. La traducción de estos 2 primeros versículos dice que el Señor le indicó a Moisés que hiciera otras 2 tablas de piedra iguales a las primeras que había roto, las que escribiría también las palabras de la ley como las primeras, aunque no serían iguales porque quitaría de entre ellos el sacerdocio de Melquisedec y, por consiguiente, su santo orden y las ordenanzas correspondientes. Estas tablas contendrían la ley mosaica, una ley preparatoria porque los israelitas no estaban preparados para una ley mayor. El Señor entonces declaró que el pueblo nunca tendría la oportunidad de entrar en su presencia durante los días de su peregrinaje, y Moisés recibió la orden de presentarse ante el Señor a la mañana siguiente en el monte Sinaí. Éxodo 34, del 29 al 35. ¿Cuál fue el significado del resplandor del rostro de Moisés y del velo que se puso? Que se puso un velo negro para cubrir la cara. Después de un lazo prolongado y de experiencias sublimes en la presencia de Dios, no es de sorprender que el rostro de Moisés brillara como la gloria divina al regresar entre el pueblo y que el pueblo retrocediera temeroso. Este fenómeno de luz irradiada por seres celestiales y seres terrenales que están bajo la influencia celestial no es el único a esta circunstancia. Comparen las descripciones de los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando lenguas repartidas como de fuego descendieron sobre ellos. Hechos 2:3. El vocablo hebreo que aquí ha sido traducido como resplandecía es karam, verbo denominativo derivado de un sustantivo que significa cuerno, y usado para indicar los rayos de luz o cuernos vistos sobre el horizonte antes de la salida del sol por las mañanas. Por este fenómeno, los árabes dan el nombre de gacela al sol cuando se refieren a él en el momento en que asoma sobre el horizonte. Y esto, mis estimados hermanos y hermanas, es la lección de esta semana, la cual os dejo con sumo amor y aprecio, y deseando veros la próxima semana en el nombre de Jesucristo. Amén.